Buenas tardes, hermanos, ¿cómo están? Gracias a Dios, ¿verdad?, por este tiempo que nos permite estar en su presencia, alabándolo, adorándolo y buscando, ¿verdad?, su presencia. ¿Cuántos quieren ver cada día más su gloria en sus vidas? Gracias, bendice, el Señor nos ayuda. Y bueno, pues estamos agradecidos con el Señor, ¿verdad?, por este tiempo que Él nos permite. Y esperamos en el Señor que pues podamos estar cada día siendo edificados por parte de Él a través de su palabra. Y bueno, pues sean ustedes bienvenidos al tiempo de varones, hombres llamados a perseverar a la oración. Y queremos nosotros en este tiempo pues tomar el consejo sabio de la palabra. Vamos a orar, vamos a poner este tiempo en manos de Dios y vamos a pedirle al Señor que nos ayude y que nos bendiga para ir nosotros aprendiendo más de Él. Ahí donde estás, acompáñame a orar y vamos a darle gracias a Dios. Señor, queremos darte las gracias en esta tarde por este tiempo que tú nos das. Gracias, Señor, gracias por tu amor, tu misericordia, tu compasión, tu bondad. Gracias, Señor, por tu fidelidad. Gracias. Señor, reconocemos que tú eres el único Dios verdadero, que tú eres el justo, fiel, Señor, fuerte, grande, Señor, eres tú. Gracias. Gracias por este tiempo que nos permites de reunir. Gracias. Gracias por lo que tú estás haciendo y por lo que harás, Señor. Ayúdanos, háblanos en esta tarde y que podamos ser edificados por medio de tu Espíritu Santo. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, esta tarde vamos a tocar el tema de la oración con fe. Así se llama este tema, la oración. Bueno, yo quiero comentarles que suele ocurrir con frecuencia en la vida cristiana que las verdades más simples en la palabra a veces son las más difíciles de aprender. Y probablemente nuestro Señor Jesús lo veía, ¿verdad? Que como Él instruía a los discípulos y les daba unas verdades tan simples, pero Él podía ver cuán difícil era para los discípulos aprender esas verdades. Y vayamos a Marcos capítulo 11, versículo 24, por favor. Evangelio de Marcos capítulo 11, versículo 24. Dice así: por tanto, os digo que todo lo que pidiereis orando, creer que lo recibiréis y os vendrá. Parece muy simple orar, ¿verdad?, creyendo, pero nosotros lo complicamos muchas veces, hermanos, al justificarnos, al excusarnos, tal vez diciendo, no, más al rato voy a orar. Al rato en el transcurso del día me doy un tiempo. Ahorita ya se me hizo tarde para el trabajo. Allá en el trabajo me doy una escapadita ahí, donde esté solito y me pongo a orar. Y así nos justificamos o nos excusamos también, ¿no? Diciendo, es que ahorita estoy muy ocupado, estoy haciendo esto. O en este momento tengo que ir pronto a comprar algo. Y así nos excusamos de ir a orar. O a veces hasta puede ser mucho más peor, ¿verdad? Que hasta con incredulidad complicamos la situación de esta verdad tan simple de orar creyendo. Porque llegamos a pensar o a decir, no creo que Dios me pueda ayudar. La verdad es que veo muy difícil la situación. Pues a veces eso pasa en la vida cristiana. Pero para evitar estas cosas y permitir que nuestra fe madure, es necesario esta tarde, hermanos, que reflexionemos acerca de la oración con fe. Esto es muy importante, porque debemos de considerar que solo Dios debe ser el objeto supremo de la fe para el ser humano.
cuando los creyentes permitimos ser engañados en nuestro corazón, dejamos de confiar en Dios. Y como resultado, ¿qué creen? Comenzamos a confiar en nosotros mismos. O confiamos en los demás, buscamos a los demás. O en nuestras instituciones de gobierno también. No, pues voy a ir a la alcaldía. Acabo me comentan que están dando una ayuda alimenticia por todo durante un año, ¿no? Y ya buscamos poner nuestra confianza en Él. O también en los recursos materiales locales en la casa, y pues los rento y vivo de mis rentas, ¿no? O sea, mira, no está mal que tengamos cosas materiales, lo malo es que pongamos nuestra confianza en eso. No está mal, lo malo es que pongamos la confianza en el dinero. No está mal que en algún momento nosotros, si nos vemos de alguna manera en alguna necesidad, pues tenemos que nosotros depender de Dios y no del hombre. Y es posible que se tenga una fe en muchas cosas, hermanos, pero todo eso es como caminar en arenas movedizas, que te vas a ir poco a poco hundiendo. Mientras más vas queriendo caminar o salir de ahí, te das cuenta que caes en una arena movediza y más te mueves para querer salir de ahí. Estás buscando salir en tu propia fuerza y en tu propia confianza de la situación o el problema en el que estás. Y no te das cuenta que poco a poco te vas hundiendo cada vez más. ¿Por qué? Porque estás poniendo tu confianza en ti mismo, en los demás, en instituciones o en recursos materiales que llegamos a tener. Y eso es como arena movediza. Porque te estás apoyando claramente en la carne. Y por muy distinguida que sea la carne, no puede hacer lo que Dios puede hacer. Hay creyentes que han dado el primer paso de fe, de aceptar a Cristo como Señor en sus vidas y al confiar en Él para perdón de sus pecados. Pero a veces fracasan en su caminar diario de la fe, porque no confían en el Señor. No descansan en la realidad de que Él puede suplir las necesidades inmediatas y comunes de nuestra vida. Él lo puede hacer. Y entonces cuando no descansamos en Él, cuando no confiamos en Él, fracasamos. ¿Por qué? Porque no tomamos en cuenta las preciosas promesas del Señor en cuanto a que Él oye y responde nuestras oraciones. Por eso dijo Jesús, por tanto les digo que todo lo que pidieren orando, creer que lo recibirán y les vendrá. Ahora, todo lo que voy a pedir a Dios orando tiene que estar conforme a su voluntad y yo tengo que creer. Si es, lo recibiré. ¿En qué tiempo? No te puedo decir en qué tiempo. Los tiempos son de Dios. Él sabe cuándo mandar esa provisión a esa necesidad que estamos pidiendo. Tenemos que pedir conforme a su voluntad. Por eso es que las oraciones, amados hermanos. Y vamos a ver un ejemplo de una fe en una situación de necesidad básica de alimentación, de hambre. Por favor, acompáñenme al Evangelio de Lucas, capítulo 9, versículo 13.
Lucas 9:13. Dice así: Él les dijo, ¿quién? Jesús. Dadles vosotros de comer a la multitud que lo seguían a él. Y dijeron ellos, no tenemos más que 5 panes y 2 pescados, a no ser que vayamos nosotros a comprar alimentos para toda esta multitud. Y eran como 5,000 hombres. Entonces dijo a sus discípulos, hágannos sentar en grupos de 50. Y así lo hicieron, haciéndolos sentar a todos. Y tomando los 5 panes y los 2 pescados, levantó los ojos al cielo y los bendijo. Y los partió y dio a sus discípulos para que los pusieran delante de la gente. Y comieron todos. Y se saciaron y recogieron lo que les sobró, 12 cestas de pedazos. Vamos a ver aquí la confianza que también nuestro Señor Jesús mostraba en el Padre. Él es nuestro Padre, Él tiene cuidado de nosotros. Él sabe de qué cosas tenéis necesidad, y antes de que vosotros se las pidamos, Él ya, porque Él es omnisciente, todo lo sabe, para Él no hay nada oculto. El detalle es que nosotros no queremos aprender a poner nuestra confianza en Él. ¿Por qué me doy cuenta que no quiero aprender a poner mi confianza en Él? Porque cuando me veo en una necesidad de alimentación que no tuviera para comer, me desespero, y a veces muchos corren al monte de piedad a empeñar sus cosas. Cuando Dios lo que quiere es ejercitar tu fe, que ores, que confíes, que ores creyendo que Dios te va a proveer. ¿Cuántos dicen amén? Mira, hace unos días estábamos pasando por una prueba así, mi esposa y yo. Y es algo muy hermoso, porque Dios nos estaba probando, nos estaba ejercitando en la fe para madurar en la confianza en Él. Y yo dije, Señor, pues tenemos para el día de hoy, y mi esposa me dice, oye, pero nos falta el sábado y el domingo, y le digo a mi esposa, digo, mira, ya tenemos para cenar el día de hoy, gracias a Dios. Mañana o pasado mañana, Dios dirá, no nos preocupemos. Y así fue. Al otro día Dios nos proveyó, nos llevó a ver a una persona, y sin decirle nada, la persona nos invitó a almorzar. Y luego ya de regreso al otro día también llegamos a la casa, y sin decirle nada ahí a una hermanita, llegó y nos dio un plato de... Y nosotros en paz, haciendo lo que tenemos que hacer, ¿no? O sea, moviéndonos. O sea, si Dios me dice, ¿sabes qué? Tienes que hacer tus tareas, tienes que hacer tus responsabilidades en la casa. Bueno, hacemos lo que tenemos que hacer y confiados en el Señor. Pero ya había puesto yo mi necesidad en el Señor. Señor, tú eres mi sustentador, mi proveedor. Señor, y antes de que yo te lo pida, tú ya lo sabes. Señor, aquí está mi situación, la pongo, te las pongo en tus manos, Señor, ayúdanos. Y así fue, amados hermanos. Dios proveyó. Ahora sí que Jehová proveerá, Jehová iré, y proveyó el Señor. Pero, ¿sabes? Yo pude ver y comprender que era una oportunidad para ejercitar mi fe en Él. ¿Cuándo voy a conocer al Dios que me provee si no tengo escasez? Es algo bien hermoso de parte de Dios. Y ahí te ejercitas en la oración de fe. Señor, aquí estoy, yo vengo delante de ti, Padre. Tú sabes mi necesidad, Señor, y Señor, ten misericordia de mí y ayúdame. Y descanso en ti. Tú proveerás. Voy a hacer lo que me toca hacer en este día, mis responsabilidades, mis obligaciones, y yo sé que tú proveerás. Y camina, hermano. Y Dios proveerá.
Vayamos a Hebreos 11:6, por favor. Hebreos capítulo 11, versículo 6. Dice así: es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Yo a veces meditaba y yo decía, si ahí el versículo dice que sin fe es imposible agradar a Dios, entonces con fe es posible agradar a Dios, con fe, con confianza puesta en Él. Sin fe es imposible agradarlo, con fe es posible. Tengo que acercarme a Él, ¿sí? Creyendo que Él existe y que Él es galardonador de los que lo amamos. Él existe, es real. También quiero decirte que el oír y leer la palabra no es suficiente. Hace falta hacerlo con fe, confiado, decir, Señor, voy a leer tu palabra esta mañana. Y entonces empiezas a leer, ¿no? Y empiezas ahí a decir, Dios está con nosotros, dice aquí. Y despertó Jehová el espíritu de Zorobabel y de Salatiel y de todo el pueblo. Y Dios está con nosotros. Yo lo creo, Dios está con nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Así es, Dios está con nosotros. Tenemos que leer la Escritura con fe. Es real lo que Él nos habla, lo que Él nos dice. Pero qué importante es leer la Escritura con fe para sacarle buen provecho y así poder orar con fe. Señor, tu palabra hace rato me habló, tú me hablaste, me dijiste que tú estás con nosotros, Señor. O sea, a lo mejor estamos viendo la situación que cómo está. Dice tu palabra que tú estás con nosotros, Señor. Gracias, Señor, gracias por no dejarnos, por estar cuidándonos, por estarnos sustentando, por estar proveyendo toda necesidad de mi vida espiritual, alimenticia, emocional, física. Gracias, Señor, hasta el día de hoy no me ha faltado nada. Aquí estoy, Señor, gracias. Pero quiero decirte que la falta de fe produce un impacto increíblemente negativo, hermanos, en la vida del cristiano. ¿Sabes por qué ¿sabes por qué muchos creyentes no tienen fe? Porque no van a oír la palabra de Dios. La Biblia dice que la fe viene por el oír, y el oír la palabra ¿de quién? De Dios. Porque no nos damos a la tarea de estar leyendo y metiéndonos a los pasajes ahí tremendamente. Y tenemos que sacarle provecho para que nuestra fe sea madura, se afirme en el Señor. Pero cuando nosotros no estamos constantemente formando una disciplina de estar leyendo la palabra, de estar metiéndonos, ahora sí que metiéndonos como a nadar ahí a los pasajes de la Escritura. Fíjate, un pasaje que a mí me gusta muchísimo, muchísimo, así, que me gusta meterme a nadar en él, es esos pasajes que fue uno de los primeros versículos que yo me aprendí en la vida cristiana cuando empezaba a caminar con el Señor. Segunda de Corintios capítulo 10, versículo 3 al 5. Segunda de Corintios 10, 3 al 5. Anótalo nada más porque dice así. Dice Pablo, yo me imagino a Pablo hablándole a la congregación, ¿no? Y Pablo con fe y les decía, ¿no? Dice, pues aunque andamos en la carne, hermanos, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo Jesús. Y, hermano, de veras, te metes y dices, Señor, y ahí es donde entonces tú dices, yo tengo que llevar
llevar cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo Jesús. Y cuando se me levante un gigante, se me levanta el gigante de la tentación, se me levanta el gigante del orgullo, se me levanta el gigante de la queja y del miedo, de la duda, y es cuando ahí tienes que aprovechar. Señor, llevo cautivo mi pensamiento. Y ahí estás ejercitando tu fe. Pero porque has estado constantemente llenándote de la palabra. Y eso es lo que Dios nos pide. Para que cuando vas y oras, mira, el hecho de que tú digas, Señor, en tu palabra dice, Señor, que llevo en cautivo todo pensamiento a lo que estás orando a Dios. Estás orando con el Señor, estás hablando con Él. Y el Señor escucha tu oración de fe. Y Señor, yo te creo, Señor, y en este momento medito en tu palabra de día y de noche para ser como árbol plantado junto a corrientes de agua, que daré fruto de justicia, fruto de santidad, fruto, Señor, de honrarte y glorificarte en mi vida, Señor. Que así sea, Padre, gracias. Y es ahí, hermano, donde nosotros ponemos y agradamos a Dios. Pero la falta de fe tiene un impacto increíblemente negativo en la vida de un cristiano. ¿Sabes? Que la falta de fe a un cristiano lo lleva a tener temor, a tener duda, inseguridad. Y sin la fe, la oración carece de poder. No hay poder en la oración. Ahora no me estoy refiriendo, Señor, no. Poder de confiar en Él y de esperar. Los discípulos tuvieron miedo en medio de la tormenta. Miren, vayamos a ver el ejemplo de Mateo capítulo 8, versículo 23 al 27. Mateo 8, 23 al 27. Dice así: y entrando Él en la barca, sus discípulos le siguieron. Y aquí que se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca, pero Él dormía. Fíjense cómo Dios utilizó ejercitar a los discípulos a tener fe. Los metió a la tormenta, pero Él dormía. Y vinieron sus discípulos y le despertaron diciendo, Señor, sálvanos que perecemos. Y Él les dijo, ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Entonces levantándose reprendió a los vientos y al mar, y se hizo grande bonanza. Y los hombres se maravillaron diciendo, ¿qué hombre es este que aún los vientos y el mar le obedecen? Tuvieron miedo en medio de la tormenta. Dios. Y a veces Dios permite que vengan tormentas a nuestra vida. La tormenta de la escasez, la tormenta de la enfermedad, la tormenta del miedo, la tormenta de la duda. ¿Para qué? Para que veamos que es una oportunidad para poner nuestra confianza en Dios y orar confiadamente, con fe. A veces viene la tormenta de la presión, te enteras de esta situación, de la otra, problemas, y yo, ¿qué hago? Ve al Señor. Porque cuando no vamos al Señor, quiero decirte que tenemos una actitud de miedo y a veces nos acordamos querer dejar todo ahí y echarnos a correr. Y Dios no quiere eso. Dios quiere que seamos hombres valientes. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el reino de los cielos, ¿sí?, es para los valientes. Los valientes lo arrebatan. El reino quiere decir el gobierno de Dios. ¿Sí? El gobierno de Dios es para hombres valientes. Y Dios a Timoteo por
Timoteo, Dios no te ha dado un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Y eso es lo que Dios nos ha dado, hermanos. Pero tenemos que ejercitarnos en la oración de fe. Tenemos que llenarnos de la palabra, confiar en lo que dice la palabra, para que cuando vengan las tormentas estemos firmes. Los discípulos de Jesús también tuvieron duda, tuvieron miedo, pero ahorita tuvieron duda en este otro ejemplo. ¿Sí? ¿De qué? Duda de que la mujer cananea recibiera algo de parte del Señor, porque era una mujer cananea y Jesús era no tenía nada que ver. Mateo 15, 21, por favor. Mateo capítulo 15, versículo 21. Dice así Mateo 15, 21. Saliendo Jesús de allí, se fue y de Sidón. Y he aquí una mujer cananea que había salido de aquella región, clamaba diciéndole: Señor, hijo de David, ten misericordia de mí. Mi hija es gravemente atormentada por un demonio. Pero Jesús no le respondió palabra. Entonces, acercándose sus discípulos, le rogaron diciendo: miren los discípulos, aquí vamos a ver si había otra cosa. Y le rogaron diciéndole: despídela, pues da voces tras nosotros. Él respondiendo dijo: no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Entonces ella vino y se postró ante él diciendo: Señor, socórreme. Miren la fe de esta mujer, cananea, era una mujer que no era ni del pueblo de Israel, y los discípulos, la mayoría eran israelitas, eran del pueblo judío. ¿Y cómo actuaron los discípulos? ¿Y cómo está actuando esta mujer? Señor, socórreme. Y respondiendo él, o sea Jesús, dijo: no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Y ella dijo: sí, Señor, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Entonces respondiendo Jesús dijo: oh mujer, grande es tu fe, hágase contigo como quieres. Y su hija fue sanada desde aquella. ¿Se dan cuenta cómo los discípulos dudaron de que Jesús hiciera algo con él? Hizo misericordia por la fe que tenía esta mujer, que podía ayudar. Y lo mismo es, nosotros a veces estamos en situación difícil y ¿qué tenemos que hacer? Orar con fe, en que Dios, tú nos puedes ayudar, Señor Jesús. Pero a veces nosotros cuando tenemos un problema, lo primero que hacemos es: ¡ay, el compadre me puede prestar! El hermano, la hermana, el pastor, el vecino. Y a Dios lo dejamos al último. Y no debe de ser así. En medio de toda circunstancia o situación que estemos pasando en este tiempo. Y eso es lo que ocasiona cuando un creyente, la falta de fe en él le produce estas situaciones de tener temor. No hay fe, no hay confianza. Y la oración, la fe sin fe, la oración carece de poder. Vamos a ver un ejemplo claro, o sea, realmente que sin fe Dios no puede hacer nada, porque la Biblia dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Incluso Jesús no pudo realizar ningún milagro en Nazaret porque la gente no tenía fe. Vayamos a Marcos capítulo 6, versículo 1, por favor. Marcos 6, 1. Dice así: salió Jesús de allí y vino a su tierra, a Nazaret, y le seguían sus discípulos, y llegando
muchos oyéndole se admiraban y decían: ¿de dónde tiene estas cosas? ¿Y qué sabiduría es esta que le es dada? Y estos milagros que por sus manos son hechos. Miren cómo la gente quedaba asombrada por todo. ¿No es este el carpintero, hijo de María, hermano de Jacobo, de José, de Judas y de Simón? ¿No están también aquí con nosotros sus hermanas? Y se escandalizaban de él. Mas Jesús les decía: no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra, entre sus parientes y en su casa. Y no pudo hacer allí ningún milagro, salvo que sanó a unos pocos enfermos las manos, y estaba asombrado de la incredulidad de ellos, y recorría las aldeas de alrededor enseñando. A pesar de que veían ellos, ¿sí?, todo lo que tenía, todas las obras que hacía, y ellos quedaban admirados, no creían en él porque había incredulidad. Sin fe es imposible agradar a Dios. Y no hay respuesta a nuestras oraciones cuando oramos sin fe. La fe es realmente un asunto de confianza. Jesús, por tanto, os digo que todo lo que pidiereis orando, creer que lo recibiréis y os vendrá. Ahora, todo lo que pidieres entra dentro de todo lo que está conforme a la voluntad de Dios. Por ejemplo, una vida disciplinada de estar estudiando la palabra de Dios, yo voy a conocer más los atributos de Dios, su amor, su misericordia. Entonces, cuando yo conozco más los atributos de Dios, entonces yo puedo, en alguna circunstancia, por decir, si yo tengo una necesidad de la misericordia de Dios, de decir: Señor, perdona mis pecados, pequé contra Dios, yo me acerco a Dios confiadamente, apelando a su misericordia. Señor, ten misericordia de mí y lávame más y más de mi maldad, porque ya conozco su atributo de misericordia. Y dice que también conozco que al corazón contrito y humillado Dios no desprecia. Cuando yo ya conozco, entonces yo me acerco en oración a Él, confiado que Él es el único que puede perdonar mis pecados. Cuando yo tengo una necesidad, ¿sí?, de un milagro, ya a lo mejor hay personas que están enfermas, ya fueron al médico y el médico les dice: mire, la verdad es que ya no podemos hacer más por usted, solamente la mano de Dios lo puede ayudar. Entonces tú te acercas y cuando a Dios en oración, cuando conoces que Él es el Todopoderoso, y tú le dices: Señor, yo reconozco que tú eres el Todopoderoso, que tú eres Jehová Rafa, Jehová mi sanador. Ten misericordia de mí y extiende tu mano de sanidad a mi vida. Sana mi alma, sana mi cuerpo, sana mi espíritu, sáname, Señor. Por misericordia, ten piedad de mí. Y en su buena voluntad y en su tiempo, Él lo hace si Él quiere, ¿verdad? Pero ¿ves? ¿Por qué necesito yo conocer a Dios, sus atributos, conocerlo a Él? ¿Quién es Él? ¿Cómo es Él? Para que cuando yo me acerco confiadamente a Él. David se acercaba a Dios con fe, conociendo la omnisciencia de Dios. ¿Qué es la omnisciencia de Dios? Que todo lo sabe. Cuando él oraba, ahí en uno de sus salmos, me parece que es el Salmo 133 o 123, no recuerdo bien, donde él decía: examíname, oh Dios. Y dice: y prueba mis pensamientos, prueba mi corazón, y ve si hay en mí camino de perversidad, y límpiame y guíame por el camino eterno. Y
se acercaba con confianza y le decía, si hay en mí camino de perversidad, límpiame, Señor, pero endereza mis pasos con tu palabra. Y esto ya hacía que se entablara una buena relación, pero se necesita fe. Señor, yo confío, tú sabes todo de mí. ¿A quién iré, Señor? Cuando estamos viviendo en comunión con el Señor, hermanos, podemos orar con fe y tener la certeza de que la respuesta tendrá una respuesta. Y esta fe, hermanos, aumentará, madurará, cuando es ejercitada por medio de las circunstancias que Dios permite que vengan a nuestras vidas. Además, quiero decirte que Dios nos capacita más y más para ver sus promesas cuando nos acercamos a Él en oración con fe. Dios está esperando con fe a Él. Confía en Él. ¿Cuál es tu necesidad? ¿Tienes necesidad de que Dios santifique más tu vida? Acércate confiado. Fíjate, Él es un Dios santo. Él es el único que te puede santificar. ¿Sabes con qué te va a santificar? Con su palabra. ¿Con qué limpiará el joven sus caminos? Con guardar su palabra. Jesús mismo lo decía en su oración en Juan 17:17. Padre, santifícalos en tu verdad. Tu palabra es la verdad. Tienes necesidad de que Dios te ayude en esas áreas de tu vida en las cuales tú estás batallando con el carácter, con la ira, con el enojo, con la mentira o con alguna otra área de tu vida. ¿O tienes necesidad de ser sanado? ¿Tienes necesidad económica? ¿Tienes necesidad alimenticia? ¿Cuál es tu necesidad? ¿Cuál? Acerquémonos pues confiadamente al trono de gracia. Acerquémonos confiadamente, con corazón sincero, dice el escritor de Hebreos. Vamos a orar, hermanos, y vamos a poner nuestra necesidad en manos de Dios. Vamos a acercarnos con fe en esta tarde. Primeramente vamos a ponernos a cuentas con el Señor. Si hemos fallado, si hemos pecado, Señor, perdónanos. Y vamos a acercarnos con confianza. Pero abramos nuestro corazón sinceramente con Él. Vamos a ser transparentes con Él. Ahí donde estás, acompáñame a orar. Padre, queremos darte las gracias en esta tarde por la oportunidad tan grande que nos das de venir a tu presencia, en el nombre de Dios. Hoy nos acercamos a tu trono de gracia, para hallar misericordia y gracia, Señor, para el oportuno socorro. Tú eres el Dios que me ve, Señor. Tú eres el Dios de mi salvación. En ti he puesto mi esperanza, Señor. Y aquí reconozco que tú eres un Dios santo, que tú eres un Dios justo, que tú eres un Dios apartado del mal, Señor. Reconozco que, Señor, tú eres mi Dios, el Todopoderoso, que lo que es imposible para mí como hombre, para ti es posible, Señor. Y aquí estoy delante de tu presencia en esta noche, reconociendo tu divinidad y reconociendo, Señor, mi pecaminosidad, Señor, ante tu presencia. Perdóname, Señor. Perdona mis pecados, Señor. Perdóname porque me he dejado llevar, Señor, por mis deseos en este día. Perdona mis iniquidades, mis maldades, mis malas palabras, mis malos pensamientos, intenciones, Señor. Mis tiempos donde yo permití darme a otra persona. Perdóname, me arrepiento, Señor. Perdóname, Señor. Yo reconozco, Señor, que tu sacrificio
sacrificio en la cruz del Calvario, Señor, y que tu sangre que derramaste me limpia de todo pecado, Señor. Límpiame de mis pecados por misericordia. Lávame más y más de mi maldad, Señor, y límpiame de todos ellos, porque yo reconozco mi delante de ti, y contra ti solo he pecado y he hecho lo malo ante tus ojos. Perdóname, Señor, porque me he justificado, me he excusado, Señor, y hasta, Señor, ha habido incredulidad en mi vida para acercarme a ti en oración, Señor. Perdóname, Señor. Hoy yo me abro, Señor, delante de ti. Abro mi corazón, soy sincero, he fallado, Señor. Yo sé que tú no has venido al mundo para condenarnos, para salvarnos de ya no estar, Señor, justificándonos, de ya no estar excusándonos para orar con fe. Señor, perdóname, no he disciplinado mi vida en el estudio de tu palabra. Ayúdame, ten misericordia de mí, Padre. Ten piedad de mí, Señor. No me eches de delante de ti, como decía el salmista David. Vuélveme el gozo de tu salvación y un espíritu noble me sustente, Señor. Y entonces enseñaré a los transgresores tus caminos y ellos se convertirán a ti, Padre. Gracias, gracias, Señor. Gracias por tu perdón a mi vida, Señor. Yo reconozco, Señor, que tu sacrificio en la cruz del Calvario, Señor Jesús, y tu sangre que derramaste, bendita y preciosa, me limpia de todo pecado en esta tarde. Te amo, Señor, te bendigo, te glorifico y te exalto. Gracias, Señor. Pongo en tus manos en oración mi necesidad, Señor. Aquí está, tú la conoces, tú ya la sabes. Yo la pongo en tus manos. Sí, esta es mi necesidad, Señor. Te la entrego, la rindo a ti, me entrego totalmente ante tu presencia. Y esperaré confiadamente, Señor, una respuesta de parte tuya en el tiempo de tu buena voluntad. Y en tanto que llega tu respuesta a mi vida, Señor, de esta necesidad, ayúdame, Señor, ayúdame a ser paciente, ayúdame a ejercitarme en la fe, a afirmar mi corazón en tu palabra para que tema tu nombre, Padre. Gracias, Dios, gracias, mi Señor y Salvador Jesucristo. Te amamos y te bendecimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén, Señor. Gracias, Señor. Muchas gracias en esta tarde. Damos gracias a Dios, amado hermano, por este tiempo que Dios nos ha permitido estar aquí reunidos, pasando un tiempo de edificación muy fuerte con el Señor. Gracias por sus vidas. Los bendecimos, les mandamos un saludo desde Casa de Oración Milpalta. Que Dios los bendiga y si Dios permite, mañana nos vemos en el tiempo de servicio, de iglesia infantil a las 5 de la tarde y el servicio general a las 7 de la noche. Que Dios les bendiga, amados hermanos, estamos para servirles.